Paz y bien, amados hermanos, en este día del Señor preparamos el corazón para las lecturas que van a edificar nuestro corazón. La propuesta que hoy nos da la iglesia se refiere a estas lecturas que vamos a meditar en esta mañana y les pido que abramos el corazón a la voz de Dios. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículo del 2 al 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Ellos sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de Corintios en el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libere de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros es porque Dios es alguien que tiene intención, lo hace intencionalmente, es a propósito. Y si usted en este día está escuchando esta palabra, es porque Dios le quiere decir algo a usted, como lo está haciendo también conmigo. En la primera lectura que ahora meditamos, nos dice la Escritura que en aquellos tiempos el Señor envió al profeta Ezequiel y lo llenó del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que le encomendó un mensaje y le dijo: Hijo de hombre, le dijo, yo te envío a los israelitas, que son un pueblo rebelde. Y es que, amados hermanos, Dios está constantemente hablándonos a nosotros. Y Dios utiliza tantas maneras para hablarnos, como lo dicen en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en donde Dios manifiesta las maneras en cómo Él puede hablarle a sus hijos. Y lo hace de diferentes maneras. Pero la pregunta es: ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué muchas veces nos comportamos, como dice la Escritura, rebeldes? ¿Por qué vamos muchas veces en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar el camino de Dios y es más fácil perdernos o cometer pecados? Y es que hay una sola razón. Hay algo en nuestro interior que la iglesia le llama concupiscencia. La concupiscencia es aquella inclinación al mal que tenemos por naturaleza a raíz del pecado de Adán y de Eva.
Por esa razón el salmista en el Salmo 50 nos dice la Escritura que David decía: en pecado me concibió mi madre. Y es que, amados hermanos, tenemos esta batalla en nuestro interior que se llama rebeldía. Muchas reglas que Dios pone para nuestra vida no son para limitarnos, son para que nos evitemos problemas, nos evitemos la perdición, para que nos evitemos el infierno. Ciertamente Dios va a enviar a un profeta, va a enviar a alguien con una alabanza, con una predicación, tal vez un sacerdote, un catequista, un predicador, un amigo tuyo que te está invitando a acercarte al Señor. Pero tenemos que reconocer también que muchas veces somos rebeldes. Nos gusta ir en contra de lo correcto y creemos que estamos haciendo el bien. El problema radica en aquello que se llama consecuencia. Y es que tenemos que analizar nuestro actuar, porque tarde o temprano esa consecuencia llegará. La consecuencia es el fruto de mis acciones. ¿Qué es lo que viene después de actuar? Por ejemplo, si hoy manejando en una carretera, pongamos un ejemplo aquí en la carretera de la Monseñor Romero, y yo vengo manejando y es una calle, es un bypass, es una carretera ancha en donde solo los vehículos que transitan en ese lugar no corren menos de 60, 70 kilómetros por hora, y hay unos que manejan a mayor velocidad. Pero si yo me detengo bruscamente, es una decisión mía, y yo digo: no, pero no se metan en mi vida, porque pues sí, yo vivo mi vida y no se metan, por favor, o sea, ustedes vivan la suya. No, pero desgraciadamente, actitudes que tú puedes tomar pueden afectar a otros, y eso es lo que habla hoy la palabra. Que cuando actuamos en rebeldía, nosotros decimos: no, es mi vida, a mí no me interesa, o sea, no me estén invitando a las cosas de Dios. Está bien, se te puede respetar. El problema es que actitudes lejos de Dios pueden lastimar a tu familia, a tus hijos. Y si yo me detengo bruscamente, si yo vengo manejando y me detengo bruscamente en una carretera muy transitada, ciertamente voy a provocar un accidente y puedo matar a otras personas. Ya no es tanto mi decisión, sino las consecuencias de mi decisión. Esa es la razón por la cual el Señor envía a un profeta al pueblo de Israel, que era el profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, donde él se acerca al pueblo para predicar y decirles: acérquense a Dios. Qué importante es tener a Dios en el corazón, porque sin Dios nosotros no somos nada, amados hermanos. Ciertamente en la vida vamos a tener que tomar algunas decisiones, pero busquemos agradar siempre a Dios con estas decisiones. Nos dice la palabra de Dios que Dios vio al pueblo de Israel y vio sus actitudes, que eran rebeldes. Y es que cuando Dios nos quiere hablar de cierta manera, es porque Él quiere ayudarnos a salir adelante. Nosotros no vemos el futuro, Dios sí conoce el futuro, Dios sí sabe lo que está por venir, nosotros no. Y Dios, que lo ve todo, quiere evitarnos una tragedia. Es Dios diciéndonos: mira, hijo, en el ambiente espiritual nos está diciendo: estás corriendo a alta velocidad y si sigues así, algo trágico está por pasar. Lo mismo en el ambiente espiritual, Dios nos habla y nos dice: no hagas eso, no hables de esa manera, no tomes esa decisión, no vayas a lugares incorrectos, porque tarde o temprano va a surgir la consecuencia. Dios, que sabe amar a sus hijos, también sabe advertirlos. Como un padre amoroso que conoce el peligro de la calle, no va a permitir que su hijo camine sin la mano de su papá. Por tal razón el padre le toma la mano al hijo y le dice: vamos, hoy sí vamos, tú vas conmigo, no te sueltes. Así es Dios, y esa es la razón por la cual Dios quiere ayudarnos y bendecirnos. En la segunda lectura encontramos en la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo hablándonos de la siguiente manera, y Dios nos habla así: para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. Oigan esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en la Escritura encontramos a un hombre que estaba entregado a Dios y que había recibido revelaciones sobrenaturales. Pablo, que había visto a Jesús cara a cara, después de haber muerto, después de haber resucitado,
es el apóstol que Dios llama directamente. Y después de esto, Pablo comienza a tener revelaciones de parte de Dios, revelaciones muy especiales, dones, carismas especiales, al punto que se convirtió hoy en día es uno de los apóstoles principales de nuestra iglesia. Ahora él viene y dice, para que yo no me gloríe, para que yo no me eleve demasiado, para que yo no me la crea tanto, Dios ha puesto en mí un aguijón que no me deja. Y es que a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este jefe que me hace la vida imposible? ¿Por qué tengo este compañero? ¿Por qué tengo aquella persona que me dice cosas? ¿Por qué tengo estos vecinos que me hacen la vida imposible? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tengo esta debilidad, este problema, esta enfermedad? Nos preguntamos eso, pero muchas veces Dios permite eso para ubicarnos, y era lo que San Pablo había reconocido. Y es que a veces no entendemos hasta que nos pasan las cosas. Si no es por una enfermedad, no somos humildes. Aceptémoslo. Si tuviéramos un montón de dinero y no tuviéramos necesidad, ni siquiera le habláramos quizás a personas tan humildes y tan cercanas a nosotros. Quizás nos olvidáramos de nuestra propia familia. Por esa razón, una vez un joven me escribe y me dice, hermano Will, ¿cómo es posible? Me dieron la espalda a mis mejores amigos, los que se suponía que eran los mejores para mí, me dieron la espalda. Hermano Will, no sé qué pasa. Y yo le digo, ¿y ante esto qué ha pasado? ¿Te has acercado a tu familia? Sí, bueno, de hecho me dice, mi mamá me abrazó, me decía, y me puse a llorar. Yo tenía años de no valorar el abrazo de mi mamá. Y yo le digo, qué hermoso. Lo que parece algo malo se vino a convertir en algo bueno, porque el rechazo de tus amigos se vino a convertir en el valor que tiene que tener tu madre, los brazos de una madre. Entonces nos damos cuenta que todo lo que sucede es por alguna razón. Deja de vivir quejándote. En vez de quejarte, empieza a buscar el propósito. O sea, sácale provecho a lo que te está sucediendo. San Pablo, que tenía un aguijón, que le había pedido a Dios, oiga, me dice la escritura que 3 veces le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame. Y el Señor le dijo, no. Y es que tenemos que entender que la palabra de Dios nos lleva a una realidad. Esto no es como, yo creo que Dios va a hacer esto, ya estuvo, ya se hizo, o solo porque estoy creyendo Dios tiene que hacerlo. No, hermano, Dios por sobre todo tiene que estar la voluntad de Dios. Y cuando algo no sucede, por ejemplo, alguna enfermedad en tu cuerpo, hay gente que dice, mentira del diablo, el diablo hizo esto. No, a veces no. Nuestra naturaleza es así. Yo he escuchado gente que dice, mentira del diablo la enfermedad, pero pasan enfermos. O sea, y el diablo no es posible que esté con alguien que tenga temor de Dios. A veces la enfermedad se va a convertir en algo que te va a mantener humilde. Quizás si no fuera por esa enfermedad, por ese problema, por ese rechazo, quizás no te acercaras a Dios. Hay algo que sí no te tiene que faltar, y es la gracia de Dios. Así dice la Escritura, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Dios le dijo a San Pablo. Si la gracia de Dios va contigo, no importa la tormenta, no vas solo. Dios te acompaña siempre. Confía en el Señor. Dios puede sanarte, claro que lo puede hacer. Si es su voluntad, lo va a hacer. Pero si no es su voluntad, sigue amando, sigue adorándole, que Él se glorifica. Cuando más débiles somos, Él más se glorifica. Bendito el nombre de Dios. El Evangelio de este día nos lleva a un momento en donde Jesús estaba en compañía de sus discípulos, pero cuando llegó el día del sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y dice que la multitud lo escuchaba. Pero la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué habla tan bonito? Que no es Jesús. ¿Quién? Chus. Sí, Chus, el hijo del carpintero. Si aquí pasa con madera en el hombro. Sí, ahí pasa jugando. Si nosotros lo conocemos, y cómo es eso que habla de Dios. O sea, recuerdo la primera vez que invité a un compañero de trabajo a la iglesia. Yo estaba lejos del camino de Dios, me entregué a la iglesia y me dieron la oportunidad de predicar. Cuando yo invité a un amigo, mi amigo me decía, vos estás predicando, yo te conozco, yo sé que sos Malía, yo sé de dónde venís, sos mi compañero. Y yo le digo, sí, pero Dios hizo algo en mi vida y ahora te quiero hablar del Dios que ha cambiado mi vida y que me está ayudando a seguir adelante. Lo mismo sucede con Jesús. Parecía increíble. Jesús no, hombre, si este Jesús es el que vive a 2 cuadras aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ese.
Y Jesús dijo algo que iba a marcar nuestras vidas. Y dijo, nadie es profeta en su tierra. Puede ser que en tu casa tú decidas cambiar, pero nadie te cree y dice, no, hombre, si este ya me lo puede, hombre, si este malcriado, no, si este no puede cambiar, yo lo conozco. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios puede cambiar tu vida. No te extrañes si en tu propio pueblo puede ser, tus propios hermanos de familia no crean en ti, pero hay un Dios que cree en ti. Hay un Dios que toma tu vida y quiere tomar tu corazón y cambiarlo y darle esperanza. Empieza a vivir con esperanza, creyendo de que Dios está contigo. Acércate a Dios. Dios es capaz de hacer de un anónimo alguien. El caballo descartado para muchos puede ser el caballo ganador, porque Dios es especialista en sacar del anonimato a las personas que en Él confían. Atrévete a abandonarte en el Señor, en las manos de Dios, para que sea Él, y no importa lo que los demás digan, tú sabes en quién has creído, tú sabes quién te acompaña. Lógicamente tiene que ser coherente tu testimonio con lo que estás hablando, porque hay personas que dicen, no, todos me critican, Jesús ya lo dijo, nadie es profeta en su tierra. Pues sí, pero si estás haciendo cosas incorrectas, es lógico que van a hablar de ti también. Entonces, si van a hablar mal de ti, que sea por alguna calumnia, una mentira, que sea por causa del evangelio, y no porque tengan la razón, sino porque tú en verdad estás luchando en el camino, y muchos te van a desacreditar, pero las etiquetas que los demás pongan no interesan. Ahora Dios te cambia toda etiqueta. Ahora Dios te dice, tú eres mi hijo, tú eres valioso y tienes que seguir adelante porque yo estoy contigo. Es un Dios que ahora te dice, aunque los demás no crean en ti, yo sí creo en ti. Nos dice la Escritura que Jesús hizo milagros en el lugar, pero no hizo muchos por la incredulidad de la gente. Los que reciban el mensaje que tú des, los que reciban el mensaje, no importa si es en tu propio grupo o en tu familia, dichosos. Pero los que no, bueno, el Señor no se detuvo. Jesús no dijo, no me escuchan aquí, ya no voy a seguir en las cosas de Dios. No dijo así. Siguió. De hecho, dice la Escritura que se fue a enseñar a los pueblos vecinos. No te detengas, Dios te está llamando para Él. Y si estás pasando dificultad, abandona en las manos de Dios toda tu vida. Que el Señor les bendiga a todos en este día del Señor. Paz y bien.